Cuando uno vive con diabetes, lo primero que necesita entender es que la desencadena realmente y cómo puede empezar a controlarla desde hoy. Muchas personas creen que la causa está solo en el azúcar, pero la verdad es que hay un factor mucho más profundo relacionado con las grasas que consumimos a diario. Y hoy voy a ayudarte a comprender por qué tu glucosa sube, incluso cuando comes alimentos que parecen saludables, y qué puedes hacer para revertirlo. Soy el Dr. Gabriel Mena, médico con más de 25 años de experiencia, y quiero darte la bienvenida a este espacio donde cada día compartimos información práctica para mejorar tu salud. Gracias por conectarte desde tantos lugares. Sé que muchos están aquí porque buscan respuestas claras y herramientas reales para controlar la diabetes. Arranquemos con la pregunta clave: ¿qué causa realmente la diabetes? No es un asunto hereditario como muchos creen. Tampoco es solo culpa del azúcar. La ciencia nos muestra que hay tres grandes grupos de alimentos que influyen directamente en tus niveles de glucosa: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero lo importante no es el grupo como tal, sino el tipo de carbohidrato, proteína o grasa que consumes. Los carbohidratos procesados, las proteínas animales y las grasas saturadas de origen animal pueden provocar en tu cuerpo una sustancia que termina elevando tu glucosa. Y hoy quiero mostrarte cómo funciona ese proceso, porque entenderlo te permitirá tomar decisiones más inteligentes en tu alimentación diaria. Te doy la bienvenida a mi canal. Aquí hablamos de salud integral, longevidad y hábitos naturales y muy fáciles que te ayudan a mantener tu equilibrio físico, mental y emocional, así que toma nota y compártelo con tu familia y amigos para ayudarlos a mejorar su salud. Todos los días subimos nuevos videos, así que suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Antes de continuar, si este contenido te parece valioso, un gesto sencillo como apoyar el video o compartirlo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Gracias de corazón por estar aquí y cuidar tu salud. Ahora sí, entremos en el tema. Durante años hemos escuchado que el problema son los carbohidratos. Pero lo que realmente genera el descontrol de glucosa es la grasa acumulada en el cuerpo, en especial la grasa saturada que proviene de alimentos como pollo, queso, leche, mantequilla o productos con azúcares añadidos. Cuando esta grasa se acumula en sitios donde no debería estar, como el hígado o los músculos, bloquea la entrada de glucosa y tu páncreas debe trabajar el doble, produciendo más y más insulina. Quiero contarte algo que veo todos los días en consulta. Hace poco atendí a una paciente que desayunaba lo que ella creía que era muy saludable: pan con queso, un poco de pollo y un vaso de leche. Sin embargo, después de ese desayuno, su glucosa se disparaba. Al retirar estas grasas saturadas y reemplazarlas por fuentes más saludables, sus niveles bajaron tanto que su endocrinólogo tuvo que reducirle la medicación. Y este caso no es la excepción, pasa mucho más seguido de lo que imaginas. Veamos lo que dice la evidencia. Cuando una persona consume más grasa saturada, sus niveles de glucosa aumentan notablemente. En cambio, cuando reduce este tipo de grasa, su glucosa se mantiene estable. Esto ocurre porque la grasa se acumula en el músculo y en el hígado e impide que la glucosa entre, así venga incluso de alimentos saludables como la fruta o la avena. Por eso muchas personas creen que hasta la fruta les sube el azúcar, cuando en realidad el problema es la grasa almacenada que bloquea su metabolismo. Cuando la glucosa no logra entrar en el músculo, el cuerpo responde produciendo más insulina. Y ese exceso de insulina es lo que termina llevando a medicamentos más fuertes, e incluso a la insulina inyectable. Por eso es fundamental entender que la grasa saturada, tanto la que comes directamente como la que se forma por exceso de azúcar procesada, es un factor clave en la resistencia a la insulina. Varios estudios verifican que la grasa consumida puede depositarse en el músculo en pocas horas, y eso hace que la glucosa aumente, aunque no hayas comido azúcar. De hecho, si mañana desayunas mantequilla con pollo o tocino y luego mides tu glucosa 1 o 2 horas después, verás cómo se dispara. Esto lo hemos demostrado incluso con resonancias que muestran cómo esos lípidos se alojan en lugares que no les corresponden. También vemos que si el hígado recibe más azúcar de la que puede manejar, más de 25 gramos diarios, ese exceso se transforma en grasa, y esa grasa termina metiéndose en el hígado y los músculos, empeorando aún más la resistencia a la insulina.
Por eso, si estás viviendo con diabetes o tienes glucosa alta, lo primero que debes reducir son las grasas saturadas de origen animal, pollo, lácteos, mantequilla, embutidos y alimentos con azúcares añadidos. Y hoy, más adelante en el video, te voy a mostrar 3 tipos de grasas saludables que sí puedes consumir todos los días para ayudar a tu cuerpo a mejorar su sensibilidad a la insulina. Antes de continuar, si esta información te está ayudando a entender mejor tu salud, te invito a suscribirte al canal del Dr. Gabriel Mena, activar la campanita y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Así llegamos a más personas que buscan mejorar su vida a través de hábitos sencillos y prácticos. Si estás viviendo con diabetes, hígado graso o presión alta, uno de los errores más comunes es creer que el problema viene solo del azúcar. Pero lo que realmente eleva tu glucosa y te complica la salud son las grasas saturadas que consumes cada día, muchas veces sin darte cuenta. Y aquí es donde quiero ayudarte a entender cómo pequeños ajustes pueden transformar tus niveles de azúcar y tu bienestar. Pensemos por ejemplo en el queso. Para producir un solo queso se necesitan alrededor de 5 litros de leche. Imagínate la cantidad de azúcar y grasa que implica eso. Y claro, si comes queso varias veces al día, esa carga termina convirtiéndose en grasa que se va acumulando en tu organismo. Esto no lo digo yo, lo muestran varios estudios muy serios. Cuando suben los niveles de grasa en la sangre, aumenta la resistencia a la insulina. Y aquí surge la pregunta que muchos de mis pacientes me hacen. ¿Por qué su médico nunca les explicó que las grasas pueden elevar la glucosa y solo les habla de eliminar los carbohidratos? Incluso a veces les quitan la fruta, que es uno de los alimentos más nobles para apoyar la salud. En realidad, está demostrado que cuando reducimos la cantidad de ácidos grasos circulando en la sangre, la resistencia a la insulina mejora. Si tú comes como te expliqué ayer, y además disminuyes las grasas saturadas durante solo un mes, quiero que luego me cuentes qué pasó con tu glucosa. Estoy seguro de que vas a notar cambios. De hecho, la evidencia dice claramente que al bajar los niveles de grasa en la sangre, se reduce la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Esto ayuda a que la glucosa se normalice incluso en personas delgadas, con obesidad o con diabetes tipo 2. Muchos pacientes llegan a mí diciendo que nadie les había contado que ciertos alimentos grasos también elevan la glucosa, y que pensaban que el único problema eran los carbohidratos. Pero si comes muchas grasas, tu cuerpo las transforma en depósitos internos que bloquean el uso adecuado de la glucosa. Vamos respondiendo algunas preguntas, como lo hacemos siempre. Luis me pregunta por qué tiene el cuello manchado y cómo puede revertirlo. Ese oscurecimiento se llama acantosis nigricans y aparece cuando la insulina está demasiado alta. Cuando tus niveles de insulina suben porque hay resistencia, se producen estas manchas en lugares donde hay roce, como axilas, cuello, debajo del pecho o en la ingle. Para mejorar esto hay que hacer exactamente lo que hemos venido diciendo, comer de manera más natural, reducir las grasas saturadas y darle descanso al páncreas. Otra pregunta frecuente es qué hacer cuando ya tienes resistencia a la insulina. Lo primero es disminuir los alimentos procesados para evitar el exceso de azúcar que luego se convierte en grasa. También es importante moderar las proteínas de origen animal, ya que suelen venir acompañadas de grasa saturada. En su lugar, te recomiendo incorporar más legumbres, como frijoles, lentejas o garbanzos. Y si consumes pollo, recuerda que suele tener mucha grasa oculta, mucha más de la que imaginamos. Karina me preguntaba qué podía hacer con su hipotiroidismo y cómo unirse al programa. Le explicaba que contamos con un proceso estructurado de 8 semanas, donde guiamos a personas desde distintos países para mejorar su salud de manera integral. Se han beneficiado más de 2.000 pacientes, y muchos logran reducir medicación bajo supervisión médica. Es importante siempre trabajar acompañados, con información correcta y hábitos adecuados. Quiero mostrarte algo clave respecto a la grasa. Todo exceso de carbohidratos refinados se transforma en grasa. Las proteínas animales también aportan grasa, y la grasa saturada actúa directamente produciendo resistencia a la insulina. Por eso, cuando reducimos estas grasas y aumentamos alimentos naturales, los cambios son muy visibles. Déjame explicarte algo sencillo sobre el páncreas. Este órgano tiene en su interior unas células llamadas células beta, que son las encargadas de producir insulina. Estas células no se multiplican después de los 20 años, lo que tienes es lo que hay.
Cuando comes constantemente grasas saturadas, esas grasas comienzan a acumularse en el páncreas y dañan estas células. Eso es lo que mucha gente conoce como páncreas graso. Y cuando estas células mueren, la capacidad de producir insulina se reduce notablemente. Te cuento un caso muy reciente. Hace poco atendí a un señor de 58 años con diabetes tipo 2. Él comía pollo todos los días pensando que era más sano que la carne de res. Pero al revisar sus hábitos, notamos que gran parte de su ingesta diaria era pollo frito, quesos y lácteos. Cuando redujo estas grasas por apenas 3 semanas y aumentó frijoles, aguacate y aceite de oliva en frío, su glucosa bajó a niveles que no veía desde hacía 10 años. Este tipo de cambios son muy comunes cuando se hace el ajuste correcto. Los estudios realizados incluso después del fallecimiento de personas muestran que, cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, cerca del 50% de las células beta ya están dañadas. Y con el paso de los años, ese porcentaje puede disminuir aún más. Por eso es tan importante actuar cuando la glucosa apenas comienza a subir. Todavía hay páncreas funcionando y se puede proteger. Muchos médicos recomiendan comer de todo un poquito, y mientras tanto la grasa sigue dañando el páncreas hasta que ya no puede producir suficiente insulina. Y allí es cuando llega la indicación de usar insulina inyectada. Pero si se actuara antes, los resultados serían muy distintos. También quiero señalar que la grasa, tanto la que viene de los alimentos animales como la que se forma a partir del exceso de azúcar, es la que mata las células beta. Por esa razón recomiendo disminuir las proteínas animales y aumentar alimentos naturales como frijoles, lentejas, garbanzos, chochos o chícharos. Está demostrado que estas opciones ayudan al metabolismo y protegen al páncreas. La evidencia es clara. Los ácidos grasos saturados y los niveles altos de azúcar pueden destruir las células que producen insulina. Y cuando un paciente empieza a cambiar sus hábitos, su necesidad de medicación disminuye, porque su cuerpo empieza a trabajar mejor. Incluso con una parte del páncreas funcional, si haces actividad física, la glucosa puede entrar a los músculos sin necesidad de insulina adicional. Veamos algunas preguntas más. Una persona me comentaba que tras una cirugía por diverticulitis seguía con dolor. Ante ese síntoma, lo primero es volver al gastroenterólogo para una revisión. Cada caso requiere indicaciones específicas y no conviene improvisar. Otra pregunta muy común es qué tipo de leche debe tomar un niño con diabetes tipo 1. La bebida de almendras hecha en casa suele ser una excelente opción. En mi canal puedes encontrar cómo preparar leche de almendras, de avena o incluso de ajonjolí. Otra paciente me habló de manchas oscuras en las piernas de su esposo. Muchas veces esto ocurre porque los vasos pequeños se van tapando por la grasa circulante. Si no se hace un cambio a tiempo, puede avanzar hacia complicaciones serias. Por eso es tan importante cuidar la alimentación para evitar que esos vasos sigan cerrándose. Hablemos ahora de las grasas saludables que sí puedes usar. El aguacate es una excelente opción. Si tú mezclas un poco de aguacate con el arroz, verás cómo la glucosa se mantiene más estable. También puedes usar aceite de oliva en frío sobre tus ensaladas. Y frutos secos como nueces o almendras pueden ser una gran ayuda para sacar grasa acumulada. Algo que explico mucho a mis pacientes es qué significa grasa saturada. Es esa grasa que permanece sólida a temperatura ambiente y que, al entrar en tu cuerpo, viaja por la sangre y termina dañando órganos como el páncreas. Si comes como te expliqué y reduces esas grasas por un mes, notarás una diferencia real en tus niveles de azúcar. Hay estudios que muestran cómo las células beta mueren cuando se exponen a grasas saturadas, mientras que permanecen estables cuando consumimos grasas saludables como aceite de oliva, aguacate o frutos secos. Esto es información científica muy seria, pero que pocas veces te explican. También me preguntaban sobre el hígado graso en mujeres embarazadas. En esos casos, lo más recomendable es mantener una alimentación natural basada en frutas, legumbres, aguacate, nueces y aceite de oliva en frío. Y siempre acompañarse de su equipo de salud para un seguimiento adecuado. Finalmente, para que se entienda mejor, una grasa saturada es aquella que está sólida a temperatura ambiente. Es la que más daño le hace a tu páncreas. Cuando elevas tus triglicéridos y el conducto que conecta al páncreas con el intestino se tapa, el páncreas comienza a dañarse a sí mismo.
Por eso es tan importante evitar los carbohidratos ultraprocesados y el exceso de azúcares. Los estudios muestran claramente que el colesterol LDL alto también puede provocar la muerte de las células beta. Y esto explica por qué muchas personas con colesterol elevado terminan desarrollando diabetes en poco tiempo. Antes de continuar, quiero recordar que la fiebre en una persona con diabetes no es normal. La fiebre es señal de infección y debe revisarla un médico. Y respecto al kéfir, si lo comparas con la leche común, suele ser una opción más suave y mejor tolerada. Pero si puedes prepararlo con leche de almendras, mucho mejor. Aquí dejamos este bloque. En el siguiente vamos a profundizar en las grasas que sí ayudan y cómo incorporarlas de forma sencilla en tu día a día. Si estás enfrentando diabetes, hígado graso o presión alta, es fundamental entender que muchas de las recomendaciones que te han dado a lo largo de tu vida pueden haberte llevado por caminos equivocados. Y parte del daño que hoy muestran tus análisis tiene una explicación muy clara: las grasas saturadas que consumes cada día, muchas veces porque alguien te dijo que eran saludables. En varias publicaciones científicas muy serias, incluyendo la revista Diabetes, se explica que las dietas altas en grasa saturada dañan y pueden llevar a la muerte a las células beta del páncreas. Son esas células las que producen la insulina que tú necesitas. Y mientras tanto, muchos pacientes llegan conmigo después de que les recomendaron comer pollo todos los días, creyendo que eso era sano. Pero repetir ese tipo de alimentos a diario, sin variación, termina empeorando la resistencia a la insulina. Un profesor mío decía algo que nunca olvidé: cuando un médico desconoce nutrición, no es solo ignorancia, es negligencia, porque las decisiones alimentarias mal orientadas pueden costar años de salud. Y cuando hablamos de estrés en el páncreas, hablamos de un órgano agotado por tanta grasa saturada. Déjame contarte algo que veo con frecuencia. A varias pacientes, como una señora que atendía hace 3 meses, el médico les decía: coma pollito no más. Ella tenía la glucosa cada vez más alta y no entendía por qué. Al revisar su alimentación, descubrimos que consumía pollo casi a diario pensando que estaba eligiendo lo mejor. Cuando redujo esa frecuencia y aumentó alimentos vegetales naturales, su glucosa mejoró en semanas. Tú puedes comer pollo de vez en cuando. Una vez a la semana está bien. Pero todos los días no. Y si te preguntas, ¿y ahora qué como? Recuerda que hay más de 3000 alimentos en la naturaleza que puedes disfrutar. Eso es justamente lo que enseñamos en el programa: variedad, equilibrio y alimentos que realmente cuidan tu salud. Incluso damos clases de cocina, porque comer sano no significa comer simple o aburrido. Ahora, respondo algunas preguntas que muchos me hacen. Con diverticulitis, la fibra es fundamental. Protege, ayuda y mejora los síntomas. Y para los niños con resistencia a la insulina, pueden comer lo que estamos explicando: alimentos naturales, ricos en fibra, con grasas saludables y muy poca grasa saturada. En el programa hacemos evaluaciones personalizadas. No todos reciben la misma guía, porque cada cuerpo es diferente. Si tengo 2 pacientes con el mismo diagnóstico, cada uno recibe un plan distinto porque sus análisis, su masa muscular y su nivel de resistencia a la insulina son únicos. Esto no es como esas consultas donde a todos les entregan la misma hoja. Aquí personalizamos cada paso. Ahora volvamos a algo esencial. En un estudio publicado en una revista dedicada a la investigación de lípidos, se demostró que las grasas saturadas de origen animal son mucho más tóxicas que las grasas saludables como las del aguacate, las nueces o el aceite de oliva. Las grasas saturadas desencadenan una cascada de daño progresivo en el hígado y en el páncreas. Si sigues consumiendo esas grasas dañinas, vas a seguir acumulando grasa en el hígado y en el páncreas, tu resistencia a la insulina va a empeorar, y hasta alimentos sanos como la avena te van a subir la glucosa. Por eso es tan importante cambiar ahora. Y si te quitaron la vesícula, puedes usar aceite de oliva, legumbres, frutos secos, garbanzos, lentejas. No hay problema con eso. El verdadero problema es la grasa saturada. Quiero mostrarte algo para que lo entiendas mejor. Cuando retiran la vesícula, el cuerpo forma una especie de conducto que se ensancha y sigue produciendo bilis. Pero si tú sigues consumiendo grasa saturada, ese conducto puede volver a estrecharse y formarse cálculos con el tiempo. Todo comienza en lo que comes. Otra pregunta que escucho mucho es sobre niños que ya tienen obesidad.
Un niño de 8 años con más de 50 kilos necesita acompañamiento, porque no se trata solo de peso, sino de salud metabólica. Hay que actuar rápido y con cariño. Y déjenme aclarar algo más. El exceso de proteína también se convierte en grasa. Y los carbohidratos procesados igual. Pero cuando consumes proteínas de origen vegetal, como frijoles o garbanzos, es difícil que te excedas, porque te llenan rápido y no te dañan. Quien tiene el lodo biliar, también puede usar aceite de oliva sin problema. Y sobre el ejercicio, no necesitas comer carne para ganar músculo. Las vacas, por ejemplo, desarrollan músculo comiendo pasto, aunque tú no vas a comer pasto, claro. Pero sí puedes consumir legumbres, que son la base de una nutrición muy poderosa. El aguacate, por ejemplo, es un alimento maravilloso. A mí me encanta. Le da sabor al arroz, te aporta grasas saludables y ayuda a estabilizar la glucosa. Yo como aguacate todos los días. Y eso te lo digo como médico y como alguien que cuida su salud igual que tú. Cuando una persona me dice que las legumbres le inflaman, lo que pasa es que el estómago está irritado. Las legumbres no son el problema. Es necesario revisar si hay gastritis, y si llevas más de 3 meses con molestias, una endoscopía puede ayudarte a entender lo que está pasando. Si quieres ganar masa muscular teniendo diabetes, lo primero es bajar la resistencia a la insulina. Con resistencia alta, el músculo simplemente no crece. Primero saneamos eso, y luego si el cuerpo responde. Y ahora quiero detenerme en algo más profundo, porque muchos me escriben con angustia, ansiedad o dolor. A veces los procesos de la vida nos prueban, pero también nos forman. Hace poco, leyendo un mensaje que me compartió una paciente, recordé un versículo que dice que el oro necesita pasar por fuego para purificarse. Y así también nosotros atravesamos momentos duros para fortalecernos. Yo mismo he tenido días donde siento que no puedo más. Días donde le he preguntado a Dios, ¿por qué me dejaste solo? Pero Dios nunca se va. A veces parece que no lo sentimos, pero Él está. Y justo en la noche más oscura es cuando está a punto de amanecer. Te lo digo como alguien que también ha tenido que respirar hondo y pedir fuerza. Si estás viviendo tristeza, ansiedad, enfermedad, pérdidas o momentos de confusión, no estás solo. Dios está contigo. Aunque no le sientas, Él sí te escucha. Cuando clamas en silencio, Él está ahí. Acompañándote, sosteniéndote, esperando que descanses en Él. Y cuando lo haces, llega una paz que no se puede describir. Acompáñame un momento en esta oración sencilla. Señor, gracias por la vida, por las pruebas y por el crecimiento que nos permiten. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Te pido que les des paz, alivio y claridad. Que sientan tu abrazo en medio de cualquier tormenta. Y que cada día puedan acercarse más a ti. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarte a que, si este mensaje te ayudó, te suscribas al canal, actives la campanita, dejes un comentario y compartas este video con alguien que lo necesite. Aquí subimos contenido todos los días para ayudarte a mejorar tu salud y tus hábitos, con información clara, práctica y hecha con cariño. En este canal del Dr. Gabriel Mena estamos muy felices de acompañarte en tu camino hacia una mejor salud. Gracias por permitirnos ayudarte. Y no olvides que mañana subiremos un nuevo video. Te espero, porque cada día es una oportunidad para aprender algo que puede transformar tu vida.